Hola amigos, bueno, siento deciros que la lección cuarta del primer curso de conocimiento espiritual sobre el temario de Sebastián de Arauco, que se titula Las religiones, la he encontrado pues un poco borrada, ¿no? En su momento se debió de guardar algo húmeda y no está muy legible. Entonces he salvado los párrafos que he podido y bueno, en razón de que yo estuve 5 años en el centro, pues he construido la lección. Espero que os guste, pero bueno, lo aclaro porque si alguien sigue el temario original, verá que hay diferencias en la lectura. No en el fondo, pero sí en la lectura puede haber diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos. Todas las religiones han marcado unas normas de vida para sus adeptos. Son mejores o peores según que estén de acuerdo en mayor o menor grado con la religión universal única emanada del Creador. Esta tiene una sola base, una sola cláusula. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo. El tema es muy extenso, por lo cual, para no extendernos demasiado, hablaremos fundamentalmente de la religión cristiana y de las múltiples iglesias nacidas de este tronco común, todas las cuales afirman ser sus verdaderas herederas, cosa que, como veremos, es totalmente incierta. Alrededor de esta ley básica divina han formado los hombres un amontonamiento de ritos, ordenanzas y leyes, una verdadera torre de Babel sin lógica alguna y sin razonamiento, inspirados tan solo por un mezquino concepto de Dios y de la vida. Para la consecución de la vida en los mundos de descanso, hay que decir que no cuenta la religión que sigas ni las creencias que tengas, sino las buenas obras. Bueno, las iglesias siempre, las religiones en general y las iglesias en particular siempre han sido muy excluyentes con las otras, ¿no? Siempre han dicho que si tú no sigues sus normas, sus ritos y sus cosas que tienen, pues que nada, o sea, que los únicos que se salvan y los únicos que van al cielo y todas estas cosas, pues son ellos, ¿no? Y en realidad, pues eso no tiene ni la menor importancia, la religión que tengas con tal de que seas una buena persona y cumplas, ¿no? La religión es un sentimiento que tiene el ser de acercarse a su creador, un sentimiento sublime cuya exteriorización es el amor en sus manifestaciones diversas. El ser encarnado que siente y vibra en esa percepción se aparta de la adoración de las formas porque intuye la trascendencia de la divinidad. Y eso hace que cuando eleva su mente a lo alto, su alma vibre en amor fraterno hacia todo lo creado. La adoración de las imágenes siempre fue sustentada por la casta sacerdotal. La idolatría ha sido siempre una buena herramienta para canalizar la ignorancia humana, porque esta ignorancia tiende a la búsqueda de algo tangible para rendirle culto. Las iglesias son las distintas deformaciones que los humanos hacen de las religiones originales. Son las interpretaciones acomodaticias que hacen a su conveniencia los personajes ambiciosos. Por eso se crean también las castas sacerdotales. Bueno, los fundadores, pues normalmente crean unas filosofías realmente hermosas, con unos conceptos de fondo muy buenos y sencillos, entendibles para todo el mundo y que no tienen complicación. El problema viene cuando fallecen y vienen sus herederos, ¿no? Empieza entonces una carrera por el poder, por adueñarse de lo que de estos conceptos, de estos métodos de vida que dejan los fundadores, y entonces cada uno aporta su granito de arena.
y cada uno barre para su casa. Y al final, cuando pasan los años, pasan los siglos, pues han amontonado tal cantidad de historias y de cosas que las religiones muchas veces no tienen nada que ver con la que hicieron sus fundadores, ¿no? Fundamentos sencillos en origen se alternan creando estructuras complejas y barrocas. Se imponen como una unidad doctrinaria que exige fe ciega y sumisión a unos preceptos rígidos y dogmáticos. Y esa doctrina es seguida por un rebaño inmenso de fieles, unas masas ciegas y poco reflexivas, conceptos y preceptos inconcebibles e inadmisibles para unas mentes un tanto evolucionadas. Antiguamente, cuando la persuasión por las buenas no daba los resultados apetecidos, se imponía por la ley de la fuerza, persiguiendo por herejía a cualquiera que se opusiese a sus dogmas o preceptos. Bueno, esto era lo que comentábamos en lecciones anteriores sobre Galileo, ¿no? Copérnico, Giordano Bruno, entre otros, ¿no? Recordemos que Giordano Bruno le denegaron hasta el privilegio del agarrotamiento, ¿no? Que era el golpe en la cabeza para que perdiesen el sentido antes de ser quemados. Pues a él no, lo quisieron quemar vivo, lo quemaron vivo, fue un espectáculo terrible, terrible, ¿no? Bueno, en la actualidad los seres más despiertos o preparados comienzan a analizar conceptos y ese análisis se encuentra con credos y dogmas que no resisten el examen de la lógica y la razón. Por eso surge el escepticismo y la indiferencia. Y por eso mismo muchos se interesan por los fenómenos paranormales y psíquicos, que algunas veces las iglesias también ocultan. Algunas iglesias pueden estar más cerca del tronco original y otras puede que se hayan alejado tanto de la propia religión, de la religión madre, que cuesta reconocerlas como descendientes suyas. Ahora bien, cualquier fiel de cualquier iglesia puede conseguir ascender espiritualmente, cualquier fiel de cualquier iglesia. No porque cumpla esas normas y esos ritos de forma estricta, sino por la mejora de la vibración de su alma. En cualquier iglesia de cualquier religión se enseña que no se debe de robar, ni matar, ni violar, ni hacer daño a los semejantes. Bueno, pues es eso. Lo que importa es tener un corazón limpio y no la confesión que digas tener, a que pertenezcas. Porque incluso muchas veces no has elegido tú esa confesión, sino que tus padres ya eran de ella, te han anotado, te han educado en esa fe y tal, tú has seguido. Has visto a lo mejor que hay alguna cosa no te encajaba, pero bueno, era la cosa de ellos y bueno, por comodidad a veces sigues, ¿no? El seguimiento estricto del culto y la ceremonia es lo que llamamos religiosidad, ¿eh? El seguimiento estricto del culto y la ceremonia. Y es donde se acomodan las mentes menos evolucionadas. La aceptación sin razonamiento alguno de conceptos, ritos, preceptos y dogmas retrasa en ocasiones el progreso espiritual, aunque jamás lo detienen, ¿eh? Es una experiencia más en la eterna vida del ser. Muchas veces, pues bueno, oye, hay gentes muy sencillas, no se preguntan grandes cosas, siguen aquello y parece increíble que se lo crean todo, ¿no? Pero es su experiencia, es su camino. Entonces, vendrán otras vidas, pues bueno, que irán despertando y tal, pero en este momento es lo que tienen, y a lo mejor es lo que les viene bien, ¿eh? Para conseguir el ascenso espiritual hasta planos de descanso, no basta con la fe estricta en una creencia, no basta la gracia en su absurdo y tergiversado concepto carismático de don gratuito, otorgado sin esfuerzo ni merecimiento por parte del receptor. No basta el ejercicio de la virtud y la filantropía, con el fin de egoísta de salvarse de una hipotética condenación eterna, que no existe tal condenación eterna, ¿eh? Todas estas absurdas normas cuyo cumplimiento garantizan la salvación
son espejismos absurdos cuyas promesas no pueden ser cumplidas. Solo amando a nuestros semejantes y a todo lo creado, practicando el bien en sus diversos aspectos, estaremos dentro de la verdadera religión, porque la religión verdadera es la religión del amor. Nadie que diga que ama a Dios puede servirlo odiando o persiguiendo a los demás que no tengan sus mismas ideas o creencias. La religión original la crea un ser de luz, un ser viviente que viene a encarnar en la tierra para enseñar a los hombres, ayudarles en su evolución. Bueno, cualquiera de ellos, Jesús, Mahoma, Buda, Krishna, pues vienen con esta misión, dejan una filosofía de vida, una serie de normas, pues lo que hablamos antes, muy claras, muy sencillas, muy concisas, y después entran en acción pues los ambiciosos, entran los que pretenden vivir y viven muy bien, desde luego, de las religiones, que se hacen nombrar tal o cual cargo y tal, y al final pues empiezan a amontonar una serie de ritos, de dogmas, de preceptos y de cosas que lo hacen es para favorecerse ellos y perpetuarse, ¿no? Para hacerse intermediarios entre Dios y los hombres, y entonces, pues, bueno, la gente les sigue, pues bueno. Se amenaza y se intimida a los fieles psicológicamente a fin de ganarse su fidelidad. Se amenaza con infiernos, se amenaza con demonios terribles que bueno. Y al ser ellos intermediarios entre Dios y los hombres, pues siempre cogen un gran poder, ¿no? Que es que si se cumplen esos ritos, esos mandamientos que ellos dicen, pues tienen en su mano el poder, ese pase hacia el cielo, llegado el momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién no quiere ese pase? ¿Quién no quiere que al fallecimiento, cuando lleguemos, pues San Pedro mismo nos abra las puertas del cielo, nos dé la bienvenida, ¿no? Entonces, es un poco absurdo todo esto, porque es pretender comprar el cielo con el dinero de la tierra, ¿no? Porque si dejas los bienes y dejas tal, pues tienes mucho, mucho, mucho ganado, ¿no? Entonces, pues bueno, si pensamos en todo esto, es difícil de creer muchas cosas, ¿eh? Las iglesias son las hijas bastardas de la religión. No obstante, suelen conservarse las enseñanzas de sus creadores, aunque estas enseñanzas las envuelven en tantos ritos, normas, leyes y dogmas, que lo esencial de la enseñanza parece pasar a un segundo plano. Hemos hablado de la Iglesia Católica, nos hemos referido en general a ella, pero podríamos hablar de cualquier otra. Los papas vivían y viven en la opulencia. Por eso Lutero se escandalizó al llegar al Vaticano y de ahí nació la Reforma. Pero cuando la Inquisición comienza a quemar gente, los calvinistas y luteranos tampoco se quedaron atrás. Es decir, Lutero se escandalizó de cómo vivían los papas, de las fiestas que daban en Roma, del libertinaje terrible, de los hijos que tenían y cosas así. Entonces, pues bueno, promueve la reforma, pero después él, llegado el momento, él era un tipo duro, ¿eh? Que, cuidado con él. Y Calvino lo mismo. El ejemplo, nosotros, bueno, aquí en España lo tenemos muy claro en uno de los iconos culturales, ¿no? que tuvimos nosotros, que fue Miguel Servet. Miguel Servet era un médico, un teólogo, pues con un gran nivel cultural. Y este hombre, pues, fue el que daba clases en la universidad y era el que formuló por primera vez el funcionamiento del corazón y lo equiparó a una bomba inhelente, o sea, inspirante y expelente de la sangre,
que venía a teorizar sobre la circulación sanguínea y pulmonar y tal, sobre la circulación de la sangre. Y bueno, esto fue rechazado por parte tanto de la rama académica como por la parte religiosa. La rama académica empezó a burlarse de él, los compañeros y tal, la rechifla de esto. Y él entonces se vio presionado. También la iglesia empezó a moverse, la Inquisición empezó a mover también hilos y entonces él se vio apurado y decidió marcharse al extranjero. Se marchó creyendo que en el extranjero encontraría otra apertura y tal, y al final lo acabaron quemando los calvinistas. Lo quemaron en Ginebra, a él y a todos sus libros, por herejía, por decir lo que decía, lo de la circulación de la sangre, y después también cosas tan gravísimas que atentaban, por ejemplo, como que no se debía de bautizar. Él decía que no se debía de bautizar a los niños, que los niños se debían de dejar y formar, y cuando fueran, que tuvieran pues un discernimiento, si querían bautizar, que se bautizasen, y si no, no. Así que cosas por el estilo, o sea, lo quemaron por cosas que hoy parecerían increíbles. Bueno, pues lo quemaron los calvinistas. Vamos a ver. La vida humana no es un fin en sí misma, sino un medio para realizar un programa, un objetivo, así como asimilar las experiencias que las vicisitudes de la vida, de cada vida, depara a fin de desarrollar las facultades. Y muchas experiencias y vicisitudes de la vida que corresponden a cada ser humano están en concordancia con sus hechos del pasado y con su necesidad evolutiva. De aquí la diversidad de aspectos y condiciones de la vida humana. Lo que solemos llamar las desigualdades humanas son los diversos grados evolutivos y las diferentes necesidades de evolución. Cristianismo y catolicismo no son lo mismo, cosas que muchos confunden. El catolicismo y todas las iglesias nacidas de ella, como luteranos, evangelistas, etc., son un pálido reflejo del cristianismo original. El cristianismo verdadero desapareció con la llegada de Constantino. Vamos a resumir cómo se efectuó ese drástico cambio que perduró y aún perdura a día de hoy, y para entenderlo nos trasladaremos al Imperio Romano al siglo IV. Muchas veces escuchamos, ¿no? O intuimos que no va en concordancia lo que escuchamos, la teoría con la práctica, ¿no? De las iglesias y tal. La iglesia, para entender el cambio de la iglesia, porque hay un antes y después, hay un punto de inflexión. Para esto tendremos que retroceder hasta el siglo IV. Os pido un pelín de paciencia y que escuchéis, porque quizá nos quede así un poquito más claro, ¿no? El cambio que sucede. En este siglo, el siglo IV, el Imperio Romano era muy potente, muy grande. Y tenían desavenencias. Había 3 personas que reivindicaban ser gobernadores de este imperio. Entonces el pueblo, el Senado, pensó que si dividía este poder entre los 3 aspirantes, pues los 3 gobernarían una parte, le prestarían atención a su parte, quedaría bien gobernada, y se evitaría unas guerras que costarían dinero, vidas humanas, y que al mismo tiempo pues tenían enemigos como los germanos y todos estos que estaban siempre atentos a ver si había la mínima oportunidad de hincarle el diente al imperio, ¿no? Entonces se nombran a los 3 que solicitaban o que querían tener derechos, ¿no? Se llamaban Constantino, Licinio y Magencio.
Entonces, bueno, se hizo una tetrarquía, una división entre tres, y los tres mandaban, pero los tres en su parcela. Pronto, Constantino inició la guerra. Con pretextos y tal, se inició la guerra contra Magencio. Y en la batalla del Puente Milvio, al norte de Roma, pues lo derrotó. Lo derrotó fácilmente y se anexionó su parte. Pero no tardó en emprender la guerra contra Licinio. Y Licinio, cuando se vio apurado, pues dijo que se entregaba con la condición de que le salvaran la vida y que le permitieran vivir normalmente y tal. Y Constantino le dijo que sí, pero en cuanto el otro se entregó, lo mandó a ejecutar y Santas Pascuas, ¿no? Constantino ha analizado hoy a día de hoy, muchos investigadores creen que era un verdadero psicópata. Por los hechos, era un ser cruel, sanguinario y vengativo. Cuando se hizo y se coronó el único emperador del mundo, como era muy hábil y astuto al mismo tiempo, entendió que el cristianismo era imparable, porque ya era más del 50% de la población los que se declaraban cristianos. Estaban en todos los lados, estaban en los centuriones, en los soldados, en el Senado, había cristianos. De manera secreta, porque estaban perseguidos, pero estaban. Y entonces él se dio cuenta que no podía gobernar un pueblo dividido. Entonces cogió un día y proclamó la libertad de culto. Dijo que en la batalla del Puente Milvio contra Magencio, que había visto una cruz brillante y que decía, por este signo vencerás, ¿no? Y entonces él pensó que era el Nazareno, o sea, Jesús de Nazaret, el Cristo, el que le había dado esa señal y por lo tanto declaró el cristianismo oficial y ya nunca más lo persiguieron a nadie, ¿no? Este giro de los acontecimientos provoca que muchos que no eran cristianos al día siguiente corrieron a proclamarse cristianos y fervientes, ¿no? Y entonces muchos de los que hasta hacían muy poco denunciaban, linchaban a los cristianos e iban hasta a ver cómo los torturaban en el circo y los echaban a las fieras y tal, pues entonces daban golpes de pecho y decían que ellos eran también cristianos, ¿eh? Hasta hacía 2 días decían que era una secta deleznable y ahora pues, y este aporte de gente que no eran cristianos, pero se decían ser cristianos, corrompen bastante lo que era ya el cristianismo puro, que era una filosofía muy bonita, muy de amor, muy de entrega, muy de cooperación, y que estos no tenían absolutamente nada que ver con los otros, ¿no? Para muchas iglesias, Constantino es santo, o sea, es casi un hombre santo. Pero los hechos no lo suelen dejar muy bien parado, ¿eh? Históricamente, si buscáis un poquito o indagáis un poquito, nos ceñimos a los hechos, ¿eh? Parece ser, y esto no está contrastado, pero muchos historiadores sí lo creen, pero bueno, no está totalmente constatado, que mandó matar a su padre para heredar de él su ejército, su poder. Más tarde mandaría matar a su sobrino Licinio Liciniano, pues porque, por cuestiones políticas. Y más tarde mandó también matar a su primera esposa, Minervina. Con Minervina tenía un hijo llamado Crispo, que con el tiempo fue un general muy aclamado,
muy valorado por las tropas porque era un tipo realmente muy valioso, muy valioso. Bueno, pues, bueno, aquí se discrepa el porqué. Muchos historiadores piensan que por celos y otros porque él temía que le pasase lo mismo que le había pasado a él, porque él había matado a su padre. Entonces él se adelantó y mandó matar a su hijo, mandó matar a Crispo, a que lo asesinasen. En realidad venía otra disculpa, era que si Crispo había intentado violar a su mujer, a su segunda mujer, llamada Fausta. Pero esto parece ser que no tiene mucho recorrido, ¿eh? Sí como disculpa, ¿eh? Sí como disculpa, pero no tenía pies ni cabeza. Y más tarde, no tardó mucho en mandar matar también a Fausta, acusándola de haber mentido y de haber hecho falso testimonio y echándole las culpas de que por él había matado a su hijo por ese testimonio falsificado. Así que, bueno, estos son solamente detalles por encima, pero la vida de él era tremenda. Lo que él con los opositores, con los adversarios, y que era terrible Entonces, pues bueno, y este hombre, pues muchas iglesias dicen que es santo, no os lo perdáis, ¿eh? Y con aquella insaciable ambición, pronto pasa la factura al cristianismo. Es decir, él había dado libertad de culto, él era el referente, el gran benefactor, y entonces pensó que ya era hora de que los cristianos pagasen. ¿Y cómo? Pues haciéndose con el poder y manejando. Es decir, ya manejaba la política y ahora le quedaba la religión, ¿eh? Entonces, hasta aquel momento, los cristianos eh, se reunían en las catacumbas y en sitios, en los bosques, de manera clandestina, porque estaban pues, perseguidos, ¿no? Tenían libertad de voto todo el mundo. Es decir, votaban las cosas democráticamente, lo que se iba a decidir, que fuesen hombres, fueran mujeres, fueran blancos, fueran negros, fueran esclavos, fueran patricios, todos tenían el mismo voto. Se levantaba a mano alzada, cualquier cosa y tal. Lo de obispos, no había, por supuesto, papas, ¿no? Y lo de los obispos era un nombramiento tipo honorífico, ¿no? Eran los que más sabían, la gente más preparada. Un equivalente a los ancianos de hoy en los testigos de Jehová. No eran más que nadie, eran gente sencilla y que los demás los hacían sus representantes. Bueno, entonces, Constantino lo que hace es invitar a todos los obispos en el concilio, convoca un concilio, el concilio de Nicea, el primer concilio de Nicea, y invita a todos los obispos. Y les hace una propuesta. Todos aquellos que acepten servirle a él bajo su mandato, porque él tenía el poder incluso de nombrar obispos, la mayoría de los obispos, todos aquellos que estén con él, a partir de entonces van a vivir con sirvientes, con esclavos, con criados, y no les va a faltar absolutamente de nada. Y todos aquellos que rechacen el ofrecimiento, pues los va a declarar anatemas, es decir, que los va a perseguir, los va a desterrar y va a embargarles sus bienes, ¿no? Y además los declaraba también malditos. El declarar maldito antes era una cosa tremenda porque nadie podía dirigirse a ti. Nadie podía hablarte, nadie podía entablar conversación contigo, no te podías casar con nadie porque eras maldito.
Y esto, por ejemplo, le acontece a Arrio. En esa época también se anatemiza la doctrina de la reencarnación, las enseñanzas de San Ambrosio, de Orígenes y Atanasio. Entre otros, serán condenadas para siempre y pretendido borrar de la memoria. Es decir, las enseñanzas de los primeros padres de la Iglesia y de los padres apostólicos, que eran los que habían conocido a uno o más discípulos de Jesús, vamos, los pesos pesados eran los que habían conocido de verdad, los que estaban muy cerca de Jesús, pues todos estos, a partir de aquí, la mayor parte los borra del mapa, ¿no? La mayor parte acepta el ofrecimiento los obispos de Constantino. Lo acepta porque la otra alternativa es terrible, ¿no? El destierro, lo que ya hablamos. Y casi todos pues pasan a engrosar un ejército religioso bajo mandato de Constantino. Lo que él dice, evidentemente, pues ellos lo van a refrendar, pero vamos, a pies juntillas, ¿no? Y aquí es donde cambia la Iglesia. Él, para darle relevancia a uno más que al resto, pues siguiendo la línea de Pedro, dice que el Papa tiene que tener una relevancia, una distinción notoria sobre los demás, pero no solo a nivel espiritual, sino a nivel material. Y entonces nombra a Silvestre Papa y le cede el Palacio de Letrán. Y aquí es donde ya es el primer Papa que vive en un palacio rodeado de sirvientes, de esclavos, de todo tipo de lujos y tal. Entonces es fácil comprender, o sea, los obispos viven, bueno, como reyes, a nivel de reyes, o mejor que reyes, y el Papa ya, vamos, es lo máximo. En realidad quien mandaba era Constantino, era el auténtico Papa. Lo que pasa es que, bueno, era un Papa en la sombra, la cabeza visible pues era Silvestre, ¿no? Y entonces, bueno, leemos aquí, dogmas y miedos para los fieles, palacios y prebendas 1000 para obispos. La doctrina de la reencarnación es anatemizada, porque ¿quién osaba decir que el emperador, ese gran emperador en vidas pasadas, no había sido más que un humilde labrador? Y que un día el emperador y el obispo habían sido simples comerciantes, y que en su siguiente vida podían ser míseros mendigos a la puerta del mercado. Bueno, la reencarnación era una doctrina filosófica de creencia común en muchos pueblos y no solo en los asiáticos, como a veces se escucha, ¿no? A veces dicen, no, es que solamente en Oriente, tal. Bueno, el padre de Jesús, José, era de la secta de los esenios, que creían en la reencarnación, al igual que los nazarenos, de los cuales Jesús también era miembro. De hecho, por eso llevaba el pelo largo, porque los nazarenos no se cortaban jamás el pelo. También creían en la transmigración de las almas, los fariseos, entre otros muchos, y por ende también creían en la reencarnación de las almas todos los primeros cristianos. Aquellos seguidores de Cristo que no dudaban de entregar su vida al no renegar de su fe. Orígenes fue un erudito asceta, teólogo y escritor. De él se ha dicho que fue el genio más grande de la Iglesia cristiana original. En la teoría de Logos nos habla de la persistencia de las almas. Orígenes había visto morir a su padre decapitado y después expropiado sus bienes por seguir la fe cristiana.
Él mismo fue torturado cruelmente durante la persecución de Decio, muriendo 4 días después. Y si a los primeros padres de la Iglesia se les asestaba un gran golpe con el primer concilio de Nicea, de Constantino, con el segundo, convocado por Justiniano, entonces ya se les elimina definitivamente. Orígenes, padre de los primeros cristianos y discípulo de San Clemente, enseñaba. Escuchad bien, porque esto es histórico, se conservan sus escritos y esto lo podéis constatar. Cada alma recibe un cuerpo de acuerdo con sus merecimientos y sus previas acciones. Las almas, al caer de un estado elevado, trabajan para recuperar ese estado y gloria, reencarnando repetidas veces. Esto lo dice clara y directamente Orígenes, el más grande genio de la Iglesia cristiana original. Pero llegamos al cambio de la Iglesia, ¿no? Pero esta creencia es condenada en el Segundo Concilio de Constantinopla a instancias del emperador Justiniano I. Allí se hace el edicto que decía, también prestar atención porque es curioso, todo aquel que sostenga la mística idea de la preexistencia del alma y la maravillosa opinión de su regreso será condenado. Bueno, pues a partir de ahí, poco a poco, esta enseñanza lógica y coherente para explicar de dónde venimos y a dónde vamos y el porqué de las diferencias humanas, entre otras muchas cuestiones, se va olvidando. Es más, las enseñanzas de los primeros padres también son olvidadas o condenadas por los siguientes papas, obispos y clérigos, gente que jamás habían sufrido persecución o conocido a los apóstoles de Jesús, y esto se continuó hasta el día de hoy. Las iglesias actuales, como veis, no son más todas que unas caricaturas de la iglesia original de Cristo, el cristianismo original. Porque ya veis cómo a partir de se va cambiando. No tiene nada que ver lo que se creía en principio, lo que se exponía en principio, las formas de vida, todo con lo que se hizo después. Mucho de lo que aquí se expone son hechos históricos y hechos que cualquiera que tenga interés puede contrastar simplemente consultando internet. Evidentemente cada uno tiene su opinión y se deben de respetar otras opiniones o interpretaciones distintas, pero los hechos históricos libres de sentimientos religiosos son lo que son. La Iglesia ha tenido aciertos y en ocasiones ha sido valedora y protectora de pobres, enfermos y desvalidos. Muchos monjes de distintas órdenes, sobre todo los franciscanos, nos han dejado un ejemplo de bondad y de servicio. Pero, claro, también la Iglesia es heredera de muchos errores, ¿no? Como la Inquisición, y los mismos franciscanos lo han sufrido en sus carnes. Los espirituales, por ejemplo, de Joaquín de Fiore, pues fueron perseguidos por brujería, muchos de ellos tuvieron que escapar, otros los que los cogieron pues acabaron en la hoguera. El iluminismo de Juan Cazalla, que también predicaban pues una pobreza y con respecto a los papas y obispos, pues un poco de prudencia, ¿no? Porque era tan exagerada muchas veces la vida, las fiestas y las bacanales que escandalizaban, ¿no? Bueno, pues ellos fueron también perseguidos dentro de la Iglesia. También la Iglesia tiene mucho que ver sobre la ocultación de esta verdad de la reencarnación y también tiene algo que aún todavía no sabemos hoy, que es lo de los procesos contra los templarios. Documentos que se guardan en la caja de seguridad del Vaticano bajo 7 llaves. Eso reconocido por ellos mismos.
Todos estos documentos deberían de ser liberados, ya que resultarían definitivos para entender muchas cosas, pero no lo harán. Juan Pablo I estaba decidido a ventilar muchas cosas y casualmente murió repentinamente 33 días después de ser nombrado Papa. Que el Vaticano se asiente donde estaba el circo de Nerón, donde se sacrificaban a los cristianos a las fieras, es todo un símbolo y que cada uno lo interprete como quiera. Malos tiempos para la lírica, cantaba Germán Copini allá por los años 80. Ahora son también malos tiempos para aquellos que nos siguen la senda trazada. Por desgracia no se contesta al oponente con argumentos, sino con insultos y amenazas. Malos tiempos para la democracia. Pero desde los testigos de Jehová hasta los evangelios o los católicos encontraremos gente sana, buena y limpia de corazón. Y eso al final es lo que cuenta y no las creencias de cada cual. Y al mismo tiempo, en cada confesión encontraremos individuos soberbios, maledicentes y de corazón oscuro. Los egipcios pensaban que al morir el difunto se encontraría con Anubis, el dios de cabeza de chacal. Este pesaba el corazón del difunto. Si pasaba la prueba de la bondad, el alma pasaba al paraíso. Si no pasaba la prueba, Anubis se abalanzaba sobre el difunto y le devoraba el corazón. Por desgracia, y a día de hoy, si Anubis tuviese que devorar algunos corazones de los altos mandatarios mundiales de todos los estamentos, sufriría tan grandes arcadas que tendría que ser atendido en cualquier sala de urgencias. Y nada más, amigos, me despido de vosotros hasta la próxima lección, la número 5, que lleva por título La vida. Deseo que los seres de luz derramen sobre vuestros corazones paz y amor e iluminen vuestra mente. Adiós, amigos, hasta la próxima.